Bienvenidos a Recaíto. En el día de hoy vamos a inaugurar este podcast con dos personalidades, expertos en la gastronomía y con una gran trascendencia en el área de la formación. Gracias, don Bolívar Troncoso, presidente de la Fundación Sabores Dominicanos, y el señor Juan Febles, coordinador comercial. Gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias por tenernos. Para quienes no conocen la Fundación Sabores Dominicanos, yo quisiera que don Bolívar nos comente un poquito de cómo surgió, cuál fue su historia. Con mucho gusto. La Fundación Sabores Dominicanos inicia en un proceso de conversación entre don Juan Feble, don Luis Marino López y posteriormente un servidor en los años del 2014-15 sobre la posibilidad de crear una instancia que tenga por objetivo fundamental el estudio de nuestra gastronomía, el posicionamiento de nuestra gastronomía, la valoración y con ello lograr crear un producto turístico gastronómico sostenible. Esa es la idea. Luego nos sentamos los tres, se concretiza y acordamos iniciar con un foro gastronómico, siendo el primero precisamente en el año 2015. Y antes de ese foro, el acuerdo es hacer un diagnóstico gastronómico nacional, que es el que nos va a dar los parámetros para iniciar este proceso que se estableció a través de estas tres personalidades, y para ello se contrata al experto en gastronomía mexicano, el doctor Antonio Montesinos, quien acepta, se firma un contrato e iniciamos el recorrido por toda la geografía nacional hasta que se elabora un diagnóstico de la gastronomía dominicana. Iniciamos talleres de discusión hasta entonces establecer cuáles van a ser las políticas y acciones a desarrollar, que hacemos prácticamente un lanzamiento en un evento acá en la zona de Higüero, con el nombre de Gastronomía RD 2020. Así iniciamos el proceso. Como te dije, se hace el primer foro gastronómico, que fue exitoso, y con ello entonces se inicia todo el proceso, que quiero darle oportunidad a Juan para que vaya aportando otros elementos más. ¿Qué sentimientos le llegan a la mente recordando? Mira, tomándole el hilo de lo que don Bolívar, mi hermano Bolívar, externó con mucha precisión. En el momento que al principio, cuando Luis Marino y yo nos reunimos en un momento de forma casual, y empezamos a conversar de la gastronomía, del negocio de los restaurantes, del futuro de los profesionales de la gastronomía. Y empezamos a tratar este tema de cómo potenciar y poner en valor la gastronomía dominicana. En principio era la gastronomía en general y los profesionales de nuestra gastronomía, pero después, como lo que nos apasiona a él por sus restaurantes y a mí por yo ser un académico, lo que nos apasiona, siempre nos apasionó la cocina dominicana y todo lo que tiene que ver con el entorno gastronómico de las artes culinarias. Pues empezamos a hablar de cómo podíamos hacer algo para poner en valor la gastronomía. Que en ese momento no estaba tan posicionada como ahora. Ni se hablaba de eso, y cuando se hablaba de gastronomía dominicana se hablaba con cierto nivel de complejos y se hablaba de forma despectiva. No había un orgullo de esa gastronomía local. Yo llegué hasta molestarme con un académico que él decía que no enseñaba la gastronomía dominicana porque daba gases. Y yo cada vez que le veía la cara hasta me ofendía y me molestaba nada más de verlo,
por ignorante, ¿no? Pero la verdad es que no se hablaba del tema. Los profesionales, la mayoría de los cocineros dominicanos lo que querían es imitar las tendencias que se estaban dando en ese momento de Ferradia, cocina molecular, los aires, las espumas, imitar la cocina minimalista, la cocina fusión. Esos eran los temas que dominaban las conversaciones de los chefs y de los profesionales de la gastronomía dominicana. Hablar de chivo guisado y de sancocho, eso denotaba que tú no tenías cultura gastronómica, eso en esa época, y parecería que fue hace 40 años, ¿no? Pero como dice, hace 6, 7 años. 7 años no se hablaba del tema y se hablaba con cierto nivel con ciertos complejos y se minimizaba nuestra gastronomía. Y entonces decidimos, dice, bueno, pero tenemos que poner algo que llame la atención de los diferentes públicos de interés, los chefs, los estudiantes, los académicos, y que le pongamos claro la potencialidad de la gastronomía dominicana. Y lo primero que se nos ocurrió es hacer el Foro Gastronómico Dominicano. ¿De qué trataba ese foro gastronómico? Bueno, ese foro gastronómico era para identificar la identidad. De hecho, surgió el libro, pero era identificando la esencia y los matices de nuestra gastronomía. Era saber de dónde, qué somos nosotros, el origen de nuestra gastronomía, las influencias que teníamos, los ingredientes, los sabores, y la unión de todo eso, cómo se convertía en lo que es la gastronomía dominicana. Es un poquito de nuestra historia, nuestra esencia, cómo desde la colonia hasta el día de hoy fueron sumándose diferentes elementos para hacer lo que somos hoy. Y eso era precisamente el punto de partida, era lógico, porque para poder mejorar o poder posicionar teníamos que identificar qué somos, claro, y qué tenemos, cuáles son los recursos que teníamos. Y eso yo creo que fue el punto, pero decidimos y dice, bueno, pero Luis Marino y yo dice, bueno, pero es que esto no lo podemos hacer solo, necesitamos una persona con un nivel académico que tenga el respeto de la sociedad, que tenga también el conocimiento sociológico, histórico y todo eso. Y bueno, no hubo que hablar mucho, de ahí fue que integramos al maestro Bolívar Troncoso al equipo, claro, y que definitivamente tomó el liderazgo de la fundación desde que se integró, y ha sido una gran bendición para la Fundación Sabores. Pero así como integramos a Bolívar y que luego se nombró presidente de la fundación, yo creo que la principal esencia de la fundación desde el principio es ser aglutinadora. O sea, sumar voluntades. Nosotros desde el principio no fuimos mezquinos, ni queríamos protagonismo, ni nada de esas cosas. Se comparte toda la información. Se comparte toda la información, pero se integra todo el que quiera trabajar. ¿Y qué tipo de información pueden encontrar las personas que busquen en las redes sociales de la Fundación, en nuestro portal? Lo más importante, por ejemplo, ya Bolívar lo mencionó, nosotros en esa investigación tras saber de dónde somos, lo que somos y dónde estamos, lo más importante, el documento más importante que tenemos enganchado en nuestras redes, en nuestra página web, es el diagnóstico de la gastronomía. Que está disponible para quien lo quiera ver. Para quien lo quiera ver, lo quiera descargar, utilizar y saber los recursos con los que cuenta la República Dominicana en el aspecto gastronómico, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, hacia dónde debemos ir. Y es un documento que sirve para desarrollar estrategias, un documento básico muy enriquecedor, pero también encuentra, se han hecho muchos trabajos de investigación, la Fundación ha financiado mucho trabajo de investigación, que todo lo que hemos logrado, pues lo colocamos a beneficio del público, de los estudiantes, de los académicos, de los profesionales de gastronomía, de los restaurantes. El proyecto de salvaguarda, que fue un proyecto muy bello porque se integraron todas las universidades dominicanas y se encargaron de ese proceso de investigación, coordinados también por ella, y solamente con nosotros le pusimos fue como el marco lógico de investigación, que es lo que queríamos lograr como fundación,
y gracias con la colaboración de las universidades, de los académicos, de los estudiantes, hicimos un trabajo bellísimo de levantamiento de recetas tradicionales dominicanas, que esas recetas, todo ese trabajo lo convertimos en mini libros y lo enganchamos también en nuestro portal. Y eso es un trabajo que sigue en proceso, porque son varias fases que se continúan Claro buscando. que sí, eso fue la primera etapa y ahora nos faltan unas cuantas provincias que definitivamente van a seguir enriqueciendo ese trabajo, que no debe detenerse, porque la base para tú poder mejorar y posicionar la gastronomía de un país, tú tienes que partir de la cultura y el conocimiento de la gente, no quería decir de gente común, pero de la gente del pueblo, cómo cocina el pueblo. Y ese elemento... ¿Qué es lo que crea la cultura del país? Claro, y ese elemento es el insumo que utilizarán los profesionales para mejorar la presentación, para poner en valor, dependiendo del gusto de los diferentes públicos que tengas, y todo ese tipo de cosas. Sin esa materia prima del conocimiento del pueblo, la gastronomía no existiera, porque es, como tú muy bien dijiste, es algo cultural. ¿Y cuál entiende que han sido los mayores retos de la fundación? Mira, la fundación nació, como digo yo, como la oyama, con la flor en el trasero, porque ese trabajo de diagnóstico, esto que fue el primer congreso y que tiene lo que es la historia de la gastronomía desde la perspectiva arqueológica, folclórica, sociológica, histórica, geográfica, esto se convirtió en un elemento esencial de consulta, de lectura. Una cantidad enorme de tesis vinieron. A este trabajo valiosísimo se unió la historia de la gastronomía del doctor Hugo Tolentino Dipp, que la historia de la gastronomía del doctor Tolentino, de las esencias del primer foro y el diagnóstico del doctor Montesinos fueron fundamentales para que lloviera la gente como un hormiguero a buscar información en nuestro portal. Para que se interesaran en el tema. Es correcto. Entonces eso fue dimensionando esa evolución y ese concepto de la gastronomía dominicana, y empezaron a aparecer asociaciones. Pero hay un elemento esencial y es el padrinazgo de las 16 escuelas de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, con el capítulo dominicano, que era liderado por mí. Y entonces el primer foro se llena de esos estudiantes, se llena de esos profesores de gastronomía y empieza a cambiar el chip. O sea, la fundación cambia el chip y eso hace que todo el mundo se vuelque a la gastronomía dominicana. Otro elemento fundamental es la traída de expertos internacionales que vienen a presentar su gastronomía como un elemento de desarrollo importante en México, Perú, España, y con esos expertos y ese flujo de estudiantes, de chefs, de cocineros, de docentes, eso generó un boom. Eso generó un interés especialísimo por la gastronomía dominicana, que la gastronomía dominicana se convirtió en un elemento de saciar sed de información, de interés, y con ello, como dijo Juan Feble, todo el mundo. O sea, nosotros negociamos con la Asociación de Chefs, negociamos con la Asociación Gastronómica, con con los mismos artesanos de gastronomía. Con los artesanos, con los docentes. Entonces, eso realmente fue una chispa fundamental. El hecho de nosotros masificar los foros con los estudiantes y ellos a través de las redes sociales triplicar esta información, eso fue fundamental. Otro elemento fundamental que encendió la chispa es traer a María Marte, que nunca, a pesar de sus 2 Michelin,
en España, nunca se le había reconocido en el país. Y eso fue extraordinario porque habían más de 1000 estudiantes, docentes, chefs, y un recibimiento espectacular con la bandera dominicana que la pusimos a llorar. Y esa integración de todos los estudiantes, los docentes, los cocineros con María Marte por primera vez en la historia. Eso fue en el foro del 2017. En el 2017. Que se estaba hablando de la transformación de la gastronomía. Es correcto. Eso creó una verdadera revolución en la gastronomía dominicana. O sea que este proceso de 6 años tiene una historia muy interesante, con muchos detalles, con muchos elementos que fundamentan que la Fundación Sabores Dominicanos, como muy bien dijo Juan Feble, sin protagonismo, con una integración de todos los sectores, hemos posicionado la gastronomía en un punto que en otros países le ha llevado décadas y nosotros en apenas 5 o 6 años hemos revolucionado con esa integración de todos los sectores. Eso es un elemento fundamental en este desarrollo de nuestra gastronomía. Y ya que hemos hablado de las iniciativas, cabe destacar el Foro Gastronómico Dominicano, que esta es una recopilación del primero, que se hace anualmente una memoria de todos los foros. En este año celebramos la 7ª edición, que por primera vez se realizó virtual por la pandemia. Correcto. Y hablamos el tema que tratamos fue la salvaguarda del acervo del gusto dominicano. ¿Qué entienden ustedes que es necesario para que estas nuevas generaciones se mantengan cultivando, consumiendo y promoviendo la gastronomía dominicana? Yo considero que continuar el foro, eso es fundamental. El foro se hace anualmente. Anualmente. Es continuar con el concurso de literatura gastronómica, eso es esencial. Ya tenemos publicados los ganadores, novelas, todo eso dentro de nuestro portal. Eso genera un interés para los periodistas de turismo. Que no son solamente las personas que trabajan en gastronomía, se involucra otros sectores. La prensa turística especializada. Eso es un elemento importante que tenemos que continuar. Tenemos que continuar con los trabajos de salvaguarda de la gastronomía. Precisamente esta tarde yo vengo de una reunión con el ministro y la Dirección de Desarrollo Fronterizo, que cubre las 6 provincias fronterizas y una al lado, que es la provincia de Santiago Rodríguez, donde yo les presenté un inventario de los atractivos naturales y culturales más relevantes, incluyendo la gastronomía, y le hice una propuesta de firmar un convenio de colaboración con la Fundación para que nosotros hagamos los trabajos de investigación, el rescate de esos platos en la frontera. Que ahí se da una influencia de los platos de Haitiana también. Evidentemente, el chenchen, el chacá, el john. Que incluso ya se han asumido como nuestros. Es correcto. En esa parte del país. Es correcto. Entonces, si logramos eso, el rol que va a jugar la Fundación en la frontera va a ser extraordinario. Claro. Porque va a haber un proyecto de capacitación sobre la historia de la gastronomía, sobre los platos icónicos de la frontera, para que ellos vayan valorando, vayan empoderándose, y la parte de entrenamiento de manipulación higiénica de alimentos, claro, y todo ese tipo de cosas, de manera que poco a poco son proyectos esenciales que tenemos que desarrollar. Estoy negociando con uno de los diputados de la provincia de la Altagracia para convertir a el pequeño puerto de Boca de Yuma en un destino gastronómico. Él me prometió, vamos a ver si la semana que viene tenemos reunión, él dice que sí, que él quiere empoderarse de ese proyecto. Y así otros proyectos que hay en carpeta que por la pandemia hemos tenido que parar. Pero es necesario integrar todas esas iniciativas que tenemos para consolidar la Fundación. Yo creo que hay algunas iniciativas que es importante que Juan las explique, que se para ir consolidando
nuestra fundación. Tenemos el Foro Gastronómico Dominicano, el proyecto Salvaguarda del Acervo Culinario. ¿Y cuáles otras iniciativas? Mira, para hablarte de esa iniciativa, pero seguir con la respuesta que muy bien dijo Bolívar, para consolidar la salvaguarda de nuestra gastronomía y que las futuras generaciones puedan disfrutar de nuestras comidas y valorizarla, la educación, la formación, la capacitación es clave. Y ahí la Fundación ha puesto un granito de arena sumamente importante, como dice, sin mucho protagonismo, pero muy puntual. Nosotros hemos hecho que la academia mire hacia la gastronomía dominicana, que mejore los programas y los contenidos que se dan en las universidades, en las escuelas técnicas sobre gastronomía. Pero el aporte más importante que hizo la Fundación es con la alianza que desarrolló con el Infotec, es desarrollar un diplomado sobre gastronomía dominicana que pueda convertir la formación de nuestra cocina en elementos que le den continuidad hacia futuras generaciones. Y eso crea multiplicadores. Definitivamente. Y el hecho de que universidades rediseñen su pensum, incluyan la asignatura gastronomía dominicana. Eso ha sido trascendental. Hace unos años no existía. Eso ha sido trascendental y ha sido un gran aporte. No queremos llevarnos los méritos de eso, pero definitivamente después del surgimiento de la Fundación Sabor, es que hemos ido empujando en esa línea y la gente abriendo los ojos de la importancia de la gastronomía como un elemento trascendental, como atractivo turístico por sí sola, pero también como complemento de esa oferta turística en República Dominicana. Lo que otros países han logrado y han podido posicionar su gastronomía y que esos países estén atrayendo turistas nada más para ir a comer o conocer su comida. Nosotros abrirle y decir, mire, esto puede suceder en República Dominicana porque tenemos una gastronomía rica, variada, ¿verdad? Y que no tiene nada que envidiar. Aparte de eso, una de las mejores de todo el Caribe. Entonces es algo que nosotros empezamos y dice, wow, sí, lo podemos lograr. Pero otra de las iniciativas en esa línea que tiene la Fundación y que sigue trabajando, porque si hay alguna característica que tiene la Fundación desde sus inicios, es que, y eso nos los inyectó, no lo han inyectado dos personas, dos líderes. Y cuando digo, te dirían, por eso lo inyectó a ustedes. No, Luis Marino es un trabajador incansable. Y esa energía y ese ímpetu y lo ha traído a la Fundación. Pero don Bolívar Troncoso, que no sabemos cómo se multiplica para hacer todo lo que hace, definitivamente han sido dos ejemplos que han marcado la Fundación Sabores, en el sentido de que la Fundación no para de trabajar. No es algo que esporádicamente hacemos. Puede ser que no nos reunamos en un tiempo, por todo, aunque sea de nuestras casas, estamos pensando y aportando las diferentes iniciativas. Y dentro de esa iniciativa están la iniciativa Escuela Itinerante 24/7, que lo que busca es llevar formación a los restaurantes de cómo presentar mejor los platos dominicanos, cómo prepararlos de forma más segura desde el punto de vista higiénico, transferir conocimiento, las buenas prácticas a todos esos negocios pequeños donde se sirve cocina dominicana para que la sirvan con altura, con calidad y con orgullo, y que la sepan vender también, ¿no? Eso es parte de esa iniciativa de Escuela Itinerante 24/7, la iniciativa del proyecto de salvaguarda que viene, que seguirá trabajando todo eso, el sello gastronómico de nuestra fundación, que es algo que a futuro nosotros queremos reconocer a todos los espacios donde se venda buena comida dominicana y comida segura para que los turistas vayan y dicen, mira, y reconozca desde la puerta, y dice, ahí se vende comida dominicana y además buena. Y evidentemente nuestra, como queremos decir, nuestra casa, que es nuestro portal,
que es el portal de la fundación, que es un espacio donde nosotros queremos, donde vayan las personas, entren, visiten y encuentren todo lo relacionado con la gastronomía dominicana, recetas, libros, artículos. Que todo eso se queda ahí publicado para consulta futura. Así es, y es una iniciativa que nosotros queremos seguir fortaleciendo. En algún momento logramos ser la página gastronómica, ganamos el premio de una de las páginas gastronómicas mejores del mundo, y eso queremos seguir fortaleciéndolo. Así que, bueno, esperamos que... Yo entiendo que sin dudas han sido valiosos los aportes de la Fundación Sabores Dominicanos para el posicionamiento de la gastronomía, porque hemos vivido cómo ha cambiado, cómo ha trascendido esa gastronomía dominicana durante estos 6 o 7 años que tenemos funcionando. Así es. Y todo eso ha sido gracias a los aportes y los conocimientos de todas las personas que han colaborado con la fundación, porque entendemos que este grupo de personas no puede hacerlo solo. Nunca. Y gracias a ustedes por qué mejor manera de conocer la fundación que de manos de ustedes dos. Gracias por su tiempo y por su conocimiento. Siempre, gracias. Gracias.